Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a la 9ª temporada de Los que quieren dar la vida. La idea de este tiempo es estudiar la palabra, pero además aprender cómo predicar y cómo acceder a la palabra desde el punto de vista de Jesús. Entonces nosotros vamos a tratar de conocer, profundizar, aprender cuál es la hermenéutica, cuál es la homilética, cuál es la exégesis, no lo escribí en orden, de Jesús, voy a escribirlo en orden. Porque lo primero que hace uno de un texto es exégesis, después hace hermenéutica y después hace homilética. Exégesis, hermenéutica y homilética. ¿Qué son estas groserías teológicas? Entonces, exégesis es entender qué, para qué es la hermenéutica y cómo es la homilética. ¿Qué está hablando? ¿Para qué lo está hablando? Y cómo enseñarlo, cómo hablarlo. Cuando uno habla de exégesis es conocer un texto desde adentro, ¿sí? Por ejemplo, si en Colombia nosotros decimos ese hombre está untado de mermelada, nos toca hacerle un exégesis a ese texto. Si yo lo digo en Estados Unidos entenderán que alguien cogió una tostada de pronto y la cogió mal y se untó de mermelada. Pero en Colombia eso no significa eso. En Colombia, a partir de hace 4 años atrás, significa que a un político le dieron plata de los dineros públicos para que él hiciera el favor al presidente o a la ley que querían que nombrara. Entonces nosotros tenemos que hacerle exégesis. Entonces, ¿por qué lo llaman de esa manera? ¿A partir de dónde? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, el presidente tiene un elefante a sus espaldas. Eso en Estados Unidos quería decir que fue al zoológico y se tomó una foto y ahí está el elefante en la foto. En Colombia no, en Colombia nos tocaría hacer una exégesis. Y entonces, ¿qué significa esa frase? Entonces, no, la frase significa que él tiene un asunto turbio que no ha resuelto y que le está saliendo a la luz pública. Sí, pero ¿de dónde salió esa figura? No, esa figura comenzó cuando el presidente Samper le encontraron los narcocassettes y se dio cuenta que el cartel de Cali había invertido dinero en la campaña de él. Sí, pero ¿de dónde salió la frase? No, es que resulta que el obispo de Bogotá dijo que si el presidente no se había dado cuenta que habían entrado dineros calientes a su campaña, eso era como si uno tuviera un elefante en la sala de la casa y no se diera cuenta. Entonces, fíjese, hemos hecho toda la exégesis de una frase que para un lector, para una persona que lee un artículo periodístico en otro país, en otro tiempo, no lo entendería. No entendería que el presidente tenía un elefante a las espaldas, de pronto podían entender como que tenía una cosa agobiante, una cosa pesada, pero no entendería lo que realmente significa esa expresión. Entonces, hacer exégesis significa buscar, entender, pretender qué significa esa expresión. Ahora, en la teología se ha aprendido a hacer exégesis desde los métodos de la literatura. Pero resulta que nosotros con la Biblia tenemos un acercamiento diferente. Y este es el punto principal de este seminario, de este taller que nosotros realizamos. Es que nosotros creemos o partimos del punto de que Jesús es la verdad. Miremos un momento Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. La idea en este taller es que ustedes puedan generar todo el pensamiento, las preguntas, las inquietudes, los aportes, el estudio que ustedes hayan realizado. Entonces, semanalmente estaremos diciendo, para la próxima semana vamos a ver tal
tal perícopa, vamos en orden, tal perícopa, ustedes la estudian con antelación, tratan de profundizar en ella y ya venimos y exponemos todo aquí. Carlos, por favor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no le oyeron. Entonces, la base de este taller es que nosotros partimos de que Jesús es la revelación máxima acerca del conocimiento de Dios. Leamos Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo es el que da a conocer al Padre. Esa es la revelación máxima. Miremos Juan capítulo 15, versículo 22 y 23. Bueno, hasta el 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, Jesús vino y habló. ¿Qué nos habló? La voluntad del Padre. ¿Qué nos dio a conocer? El misterio que estaba escondido por los siglos. Ese misterio estaba prefijado, estaba solamente sombreado, estaba delineado, silueteado en el Antiguo Testamento, pero no se conocía, no se sabía. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Quién nos va a revelar el misterio de Dios? Esta es una palabra que maneja mucho la Biblia, el misterio. ¿Quién nos va a revelar el misterio de Dios? La voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. Los judíos sabían quién lo iba a revelar. Mire conmigo Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Entonces, esta mujer samaritana corresponde a las 10 tribus de Israel, ¿no?, que han regresado de la deportación de Asiria. Ellos pertenecen al pueblo de Israel. Pero el diálogo es, ¿dónde está la verdad? Dice, ¿los judíos o los samaritanos? Jesús le dice, no señor, la hora viene y ahora es. Y entonces la mujer dice, no, cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar todas las cosas. Y le dice, soy yo el que habla contigo. O sea, ¿quién era el que iba a declarar todas las cosas? El Mesías era el que lo iba a revelar. Mire conmigo Efesios capítulo 3. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, también me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la Iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, dice que Dios le da a Pablo ese dono, ese privilegio, aunque él es el más pequeño. Cuando Pablo dice que es el más pequeño, no lo está diciendo para
para una falsa humildad. En primer lugar, él es pequeño. La palabra Pablo significa pequeño. Entonces, él en su apariencia física era insignificante. Él lo va a decir varias veces en las cartas. Dice, mire, yo sé que en la presencia yo no soy nada. La gente dice que escribiendo soy muy duro, pero que ya cuando me ven decepciono, ¿no? Entonces, pero además de eso, él ha sido, lo dirá en la carta creo que a los Corintios, como un abortivo, o en Gálatas. Por último, se me apareció a mí que soy el más insignificante de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia del Señor. Sí, él fue un enemigo acérrimo del cristianismo en sus comienzos. Y lo que hizo no fue poquito, o sea, él realmente persiguió a la iglesia de Jerusalén y a los cristianos los hacía apostatar de la fe, los hacía abjurar contra Dios, los hacía blasfemar contra el nombre de Jesús. Sí, los torturaba, los perseguía. Él es el responsable de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y está respirando todavía amenazas contra la iglesia. Él tiene la aparición del Señor y el Señor lo transforma. Entonces, por eso él dice, realmente yo la embarré mucho. Y en toda esa gran embarrada, lo que Dios está mostrando, Él quiso mostrar en mí, que soy el más pequeño, todo el poder de su gracia. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos esperanza nosotros? Pues yo creo que sí, que podemos predicar el Evangelio. Dice de anunciar la buena nueva de las bendiciones de Cristo. Me gusta como dice la versión que leyó Alejandro. Dar a conocer su plan secreto. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende que el Evangelio era un plan secreto que no fue dado a conocer, sino que fue revelado después. Y dice que ahora la iglesia, o sea nosotros, lo estamos dando a conocer a los ángeles y a los principados. O sea, a los ángeles, los dioses de este mundo y a los ángeles del cielo. Y dice que esto fue planeado desde, yo creo que esto es una clave, desde el principio, pero está revelado por Cristo. Entonces, si nosotros entendemos eso, nosotros ya partimos de un punto específico, clave, contundente para conocer las Escrituras. Si la gente no tiene esta clave, se pierde. Y esa clave es que Jesús es quien nos va a revelar ¿qué? La verdad de Dios, la verdad acerca de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos por qué? Porque no hay otra manera de llegar. Porque solamente Él es el que da esa revelación. Miremos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Del 1 hasta el 3. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la diestra del trono de su Padre. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Yo creo que lo dice mejor Reina Valera, pero básicamente lo que está diciendo es eso, que Dios se habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ojo, eso que Dios habló en otro tiempo, nosotros llamamos a ese otro tiempo Antiguo Testamento. No sé si está bien decirle Antiguo Testamento, pero para entender fácil decimos Antiguo Testamento. O sea, las Escrituras, la ley y los profetas. Entonces, ¿Dios habló? Sí, nosotros nos paramos en el conocimiento de la revelación de que la Biblia es el libro que comunica lo que Dios habló. Si la Biblia no tuviera esas palabras, pues ¿sabe qué? Podríamos estar estudiando aquí el Quijote. No, Dios habló. Y bueno, miren la importancia de lo que está diciendo Carlos. Él pregunta, ¿Dios habló o habla?
¿Quién dice habló? Levante la mano el que piense que Dios habló. O levante la mano el que piensa que Dios habla. ¿Sí? ¿Dios habla o Dios habló? Muy bien, muy bien. Dios habló, dice en Hebreos. ¿Sí? Dios habló. Lo que sucede es que esa palabra es viva. Y al ser una palabra viva, hoy en día nos habla a nosotros. Pero esa palabra ya fue escrita. ¿En cuándo? En el pasado. De modo que Dios habló. Nosotros aquí estamos tratando un asunto que se conoce en la teología como la revelación, con mayúscula. Y este es el tema principal de discusión, creo yo, entre la religión, entre la teología histórica y la teología sistemática y bíblica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la teología histórica dicen que la revelación de Dios está dada por las Escrituras, por el Nuevo Testamento y por lo que los padres de la iglesia digan. Y todo esto, todo este acervo, es lo que constituye la revelación de Dios. De modo que si San Agustín dijo algo, eso es revelación de Dios. Si Santo Tomás dijo algo, eso es revelación de Dios. Si San Ambrosio de Milán dijo algo, eso es revelación de Dios. Ahora la parte difícil es, imagínense, San Agustín, Santo Tomás, San Ambrosio de Milán, Orígenes, Policarpo se equivocaron. ¿Cómo hacemos para determinar lo que ellos dijeron es verdad o no? Hoy en día en la iglesia cristiana, toda la gente dice Dios me habló. Y todo el tiempo están hablando de revelaciones nuevas. Y es que Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Y entonces la gente, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para comprobar, por ejemplo, que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad? No, pues que es buena gente. No, viejo, pero no es que la gente buena gente se equivoca. Pastor, Jesús habla de que el que quiera saber si la doctrina que él enseña es verdad, él dice que los que quieren hacer la voluntad de Dios sabrán si esa doctrina es de hombres o si viene de parte de Dios. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que alguien quiere hacer la voluntad de Dios? Porque primero de todo muere y no quiere hacer su propia voluntad. Por ejemplo, si yo creo San Agustín quería hacer la voluntad de Dios. Ese era un hombre ahí como bueno. ¿Se equivocó? Mucho. Por ejemplo, Pedro quería hacer la voluntad de Dios. ¿Se equivocó? Mucho. Juan, el apóstol Juan quería hacer la voluntad de Dios. ¿Se equivocó? Mucho. Pablo quería hacer la voluntad de Dios. ¿Se equivocó? Mucho. Eso es lo que me encanta a mí de la Biblia, que muestra que todos los hombres de Dios se equivocaron, todos. No hay uno que uno diga, no, este hombre sí pasó así. Imagínense Moisés, que es como el modelo de, dice, y nunca más se levantó sobre la tierra un hombre más manso que Moisés. ¿Se equivocó? No entró a la tierra prometida. Esa equivocación tan grande. Juan el Bautista, de los que nacen de mujer no hay nadie más grande que Juan, dice Jesús. ¿Se equivocó? Imagínense, tropezó con Jesús. ¿Cómo hacemos? Pastor, pues el tema es que nosotros no tenemos que poner los ojos en las personas, sino que nuestro deseo tiene que ser en conocer a Jesús. O si no, ya partiendo de eso, ya, digamos, si yo voy a estudiar algo, si yo voy a estudiar teología o voy a hacer algo, pues lo voy a hacer es para corroborar si lo que me está diciendo esa persona es verdad o es mentira, pues ya estoy desenfocándome. Si yo quiero estudiar eso es para conocer más a Dios y conocer a Jesús, yo voy a llegar a la verdad. Pero si yo pongo los ojos en esa persona y quiero mirar si lo que dice esa persona es verdad, pues ya ahí ya me estoy perdiendo. ¿Qué dice Merce? Yo lo es en cuanto a la pregunta que si Dios habló o habla. Dice en los profetas, habló a los profetas y hoy nos habla por el Hijo. Bueno, pero aquí estamos ahora ya en otro asunto. Sí estamos tratando de resolver esa pregunta, pero estamos en otro asunto. ¿Cómo hacemos para saber si lo que una persona dice es verdad o no? Entonces, por ejemplo, dice Edwin, pues dice una porción de Juan, que el que quiere hacer la voluntad conocerá si mi doctrina es mía o del Padre, dice Jesús. Entonces él dice, si yo le digo, ¿y cómo sabemos si, por ejemplo,
San Agustín es un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que lo que San Agustín está diciendo es verdad o es mentira? En muchas cosas San Agustín se equivocó, en otras acertó. Entonces dice Edwin, no, pues yo si me pongo a mirar a la persona, a escudriñar si él dice la verdad o mentira, me va a perder. Pero creo que el asunto necesita un poquito más de peso. No, un momento que está Mercy ahí. Si San Agustín o cualquier otra persona, si quiere hacer la voluntad de Dios, hace lo que Dios nos manda. Por ejemplo, el caso de que el Señor dice ir y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Tú me estás entendiendo la pregunta? ¿Qué dice Carlos? La pregunta, ¿no? No me vas a decir otra carreta por ahí. Pastor, sí, lo que pasa es que la verdad yo no conozco a San Agustín. Me tocaría empezar a leer si San Agustín está confrontado con lo que hizo la Pablo. Pero espere, pastor, no nos vayamos con San Agustín ni tan... Vivamos la realidad actual en la que estamos viviendo. Bueno. Si yo voy a una iglesia y me congrego y estoy siguiendo a un pastor, ¿cómo sé yo que él está siguiendo a Jesús? Porque ¿para qué me voy yo tan lejos si lo que yo quiero es vivir de aquí para adelante? Sí, bueno. Okay. Bueno, y yo voy y me conecto con usted y digo, bueno, yo también quiero hacer la voluntad de Jesús a través de él. ¿Cómo sé si la está haciendo bien o no? Porque lo que me interesa es que yo voy de aquí para allá y lo que yo haga es a mi alrededor. Perfecto. Porque, La pregunta, ¿cómo sabemos si este personaje que está aquí de camisa azul está diciendo la verdad o no? ¿Entienden por qué estamos en este punto? Porque estamos hablando que para la teología histórica, la revelación viene dada por las Escrituras, más el Nuevo Testamento, más los padres de la iglesia. Y todo ese acervo, toda esa compilación es lo que nos da la revelación. Entonces yo estoy diciendo, esto no es verdad. Porque si estamos pensando que lo que dijeron de lo de los padres de la iglesia es verdad, resulta que los padres de la iglesia se equivocan. Claro. Entonces, ¿qué dice Nancy? Por la escritura, únicamente. Porque Bueno. ahí es donde está la verdad. Yo ¿En la tendría que escritura está la concordar. verdad? Bueno, buenas noches. Pues todo empieza con el creer, ahí viene el nacer de nuevo y el Sí. Espíritu Santo es el que guía a los verdaderos hijos de Dios. Y ellos no hablan su propia cuenta, sino hablan la palabra del Padre, los verdaderos hijos de Dios. O sea, los guiados por el Espíritu Santo es el que les recuerda, el que les convence de justicia, de pecado y de juicio. Así uno se da cuenta que está hablando la palabra. Muy bien, Arturo, muy bien. ¿De dónde el Espíritu Santo recuerda? Cuando se nace, yo creo, cuando se nace de nuevo, Sí, el Espíritu Santo hace morada en nosotros sí. y empieza a recordar porque da testimonio en nuestro espíritu. ¿Y qué recuerda? Por ejemplo, si yo te digo, Pero esa fue la pregunta. si yo te digo, ¿recuerdas de qué habla el libro de, ¿leíste 100 años de soledad? De Gabriel García Sí. Márquez. No me lo leí completo. Pero bueno, ¿recuerdas qué te enseñaron de ese libro? La verdad, no. No. Señor. Hace mucho tiempo. ¿Una película favorita? Sí, claro. ¿Cuál? Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. ¿Recuerdas la película? Imagínate que tú dijeras, no, yo no la vi, pero la recuerdo. No podría ser posible. Tiene que haberla visto. Si el Espíritu Santo nos va a recordar, ¿qué nos va a recordar? La palabra. La- Lo que vimos. Lo La que probamos. palabra de Jesús. El Espíritu Santo, dice la Biblia, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces fíjese que Jesús está diciendo un momento, ¿cuál es la revelación? Entonces, ¿cuál es la revelación? Lo que yo os he dicho, lo que Jesús dijo. ¿Quién dijo la escritura? Alguien dijo la escritura, Nancy dijo la escritura. Miremos Juan capítulo 1, versículo 17. Esta es Nueva Versión Internacional. Perfecto. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Una pregunta para Nancy. Nancy, ¿la ley es escritura? La ley es escritura. Realmente la escritura está compuesta, aquí lo dije,
La escritura está compuesta por la ley y los profetas. Ahora otra pregunta, ¿la ley es la verdad? Volvamos a leer el versículo. Juliana, por favor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juliana, ¿la ley es la verdad? No es la sombra de lo que había de venir. No es la verdad. De modo que nosotros no podemos conocer la verdad por la escritura. Porque como está diciendo Juliana, la ley solamente es sombra. La ley solamente es una silueta. La ley solamente es una figura. La ley solamente es una, ya iba a decir la palabra, usted me va a olvidar, un símil, no, la palabra no es un símil, no, hay una palabra que utiliza ahí en Hebreos que es, ¿qué? No, dice que es una, no analogía, alegoría, es una alegoría. O sea, no es la verdad. Es solamente una sombra, una silueta. Nosotros por la sombra no podemos conocer. Y todo el Antiguo Testamento es solamente una sombra de la verdad. Nosotros no podemos, miremos otra vez Juan capítulo 5, versículo. Ese es un concepto pero primordial, súper clave para poder entender la voluntad de Dios. Y este es un concepto que no se está manejando, no se entiende. La gente habla del Antiguo Testamento como si fuera la verdad. La gente inclusive pone las palabras del Antiguo Testamento por encima de la palabra de Jesús. Y la gente, cuando encuentra una revelación en el Antiguo Testamento que no es compatible con la palabra de Jesús, inclusive discuten la palabra de Jesús, pero no lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es un punto fundamental de poder entender este asunto. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, las Escrituras, que son sombra, silueta, figura, símil o alegoría, solamente están dando un testimonio. ¿De quién? Del que va a venir. Va a venir, ¿quién? El Mesías. Y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. No sé ese versículo de Juan capítulo 4, como lo dicen otras versiones, si tienen ahí diferentes versiones. Juan capítulo 4, versículo 25. ¿Cómo dicen otras versiones? Dice en la Biblia del Peregrino, le dice la mujer, sé que vendrá el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. ¡Ay, qué maravilla! Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Otra versión. Biblia la palabra. Dice, la mujer le dijo, yo sé que el Mesías viene, el que se llama Cristo. Cuando llegue ese, Él nos declarará todas las cosas abiertamente. Nos declarará todas las cosas abiertamente. Otra. Biblia la palabra. Nos enseñará todo. ¿Nos qué? Nos lo enseñará todo. Nos lo enseñará todo. Otra. Nos hará saber todas las cosas. Nos hará saber. Claro, ese es el principio. El Mesías es el que va a mostrar, el Mesías es el que va a declarar, el Mesías es el que va a enseñar, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento no nos puede llevar, no nos puede enseñar la verdad. El Antiguo Testamento nos lleva a la verdad. ¿Por qué? Porque dan testimonio de quién es el que trae la verdad. El Antiguo Testamento está señalando, está diciendo, mire, el que va a traer la verdad va a nacer en Belén. El que va a traer la verdad va a venir de la tribu de
de Judá. El que va a traer la verdad va a ser descendiente de David. El que va a traer la verdad va a ser la raíz de Isaí. El que va a traer la verdad va a morir en la cruz. El que va a traer la verdad va a ser horadado en sus manos y su costado. El que va a traer la verdad van a pagar 30 monedas. El que va a traer la verdad va a convertir el agua en vino. El que va a traer la verdad va a escribir en el polvo el nombre de ellos. El que va todo lo está diciendo. Entonces, cuando viene Jesús, lo único que había que hacer era identificar si él estaba dando cumplimiento a todo lo que el Padre había dicho acerca de él. Pero esto solamente sirve para eso, para mostrar, y ahora que nosotros vemos, él es, entonces ahora nosotros venimos a él para conocer ¿qué? La verdad. Y de eso que él habló, lo que el Hijo habló, la palabra del Hijo, que es diferente a la palabra dada en el Antiguo Testamento, de esa palabra es que el Espíritu Santo va a tomar para enseñarnos todas las cosas, para revelarnos todas las cosas, para poder, miremos, creo que eso está en 1 Corintios capítulo, leamos primero 1, 23 y 24, hasta el 25. 1 Corintios 1, 23 al 25. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sigue. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sigue. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sigue. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, lo que hace el Espíritu es darnos a entender lo que Jesús dijo. Fíjense cómo obra esto. El Espíritu Santo no supera lo que Jesús dijo. Él no sale más allá, Él no desborda de eso. El Espíritu toma de Él, nos lleva toda la verdad, nos recuerda todas las cosas, no habla por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que está diciendo Juan capítulo 16. Pero el Hijo no habló por su propia cuenta, sino que solamente lo que el Padre le dijo que dijera, eso es lo que nos ha dado a conocer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Les he dado a conocer tu palabra, les he dado a conocer tu revelación. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere darlo a conocer. Pero para poder conocer, para poder entender lo que el Hijo está hablando, necesitamos que el Espíritu Santo obre. ¿Sobre qué va a obrar? Sobre la palabra del Hijo. Entonces nosotros somos unos privilegiados. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque imagínense, en el Antiguo Testamento ellos ni siquiera tenían el privilegio de haber esperado al Mesías que tanto esperaron. Ya en el Nuevo Testamento, cuando ellos llegaron, no se dieron cuenta muchos de que el Mesías había llegado. Pero nosotros hoy que escudriñamos las Escrituras, que vemos ese paso, estamos mirando y estamos acá, tenemos que disfrutar de lo que nosotros ha sido revelado para nosotros. Leamos 1 de Pedro capítulo 1, lo que está diciendo Carlos, pero en palabras del apóstol Pedro. Exactamente eso está diciendo 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 hasta el 12.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínense. Entonces este es el procedimiento. El Padre tiene un plan. Eso lo leímos cuando comenzamos en el primer versículo que leímos, que fue el que leímos del misterio, era en Efesios 3. Dios tiene un plan eterno, un misterio. Cuando dice misterio no es porque no quisiera que nadie conociera, sino que en su pedagogía eso no se dio a conocer sino en los postreros tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios necesita desarrollar algo que yo he llamado, pero no sé si está bien, la pedagogía de Dios. Entonces Él hace una revelación procesual. Ok, para nosotros puede ser que sea mucho tiempo, pero tenemos que ver que para Dios eso fue antier. Antier avisé, ayer vine y hoy confirmo. Más o menos ese es en el tiempo de Dios, apenas han pasado 3 días. Entonces, en el tiempo de Dios, en esa pedagogía, ese plan eterno, solamente lo va a revelar ¿quién? Esa es la revelación. Por eso les digo que esto es completamente diferente a lo que dice la teología histórica. La teología histórica dice que la revelación la dan también los hombres y resulta que no, que la revelación la da la iglesia en su conjunto, ¿sí? Entonces ellos dicen, la pregunta que yo le hice a Edwin, ¿cómo determinan ellos que lo que está diciendo un padre de la iglesia es verdad? Si el grueso de la comunidad lo aprueba. Imagínense eso tan difícil. Si el grueso de la comunidad aprueba lo que un hombre de Dios dice, eso se determina como un dogma de la iglesia, como una verdad de la iglesia. Y en ese dogma se para toda la iglesia. Porque toda la iglesia dijo, entonces toda la iglesia está de acuerdo, entonces toda la iglesia... O sea que al final, ¿quién determina qué es verdad y qué es mentira? La iglesia. Claro, eso no puede ser así, eso no tiene... Claro, pues yo le dije a un profesor en la universidad, le dije, pues así va a terminar Lady Gaga de Papa, porque la gente quiere esa Lady Gaga, no al Papa, el Papa no es tan popular. En ese momento estaba Ratzinger, que era el menos popular, ¿sí? Pero no, eso no, la gente no puede determinar la verdad. Es más, el hombre, imagínense si los pensamientos nuestros no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Nosotros nos equivocamos, fallamos, todos los hombres somos falibles. Entonces, en la Biblia, lo que se dice es que la revelación solamente es dada ¿por quién? Por el Hijo. Y que el Espíritu Santo toma de esto y es el que le enseña, el que le muestra, el que le hace ver, el que le permite leer a la iglesia esa verdad. Pero ojo, para que nosotros pudiéramos saber que realmente el Hijo es quien dijo que es, Dios, el Padre, habló en el pasado. En las Escrituras, las características, las señales del que iba a traer la verdad. Por eso dice esa mujer sabiamente, cuando venga el Mesías, Él nos va a revelar todas las cosas, Él nos va a declarar, Él nos va a mostrar. Pero cualquiera podía decir, yo soy el Mesías. Como cualquiera podía decir el Mesías, no, un momento. ¿Está cumpliendo la palabra del Padre? ¿Está mostrando las señales? ¿Está cumpliendo con los requisitos?
Obviamente que Isaías no pudo ver a Jesús, Sí. ¿cierto? Es totalmente claro. Pero si uno lee a Isaías, él hace una revelación clara del Mesías. Para mí no es tan clara. Sin Jesús no es tan clara. Ese es el punto. Por eso los discípulos, los judíos de la época de Jesús están en un dilema. Pues sí, yo sé que son claras, pero son claras en el momento en que Jesús venga y dé el cumplimiento. Pero mientras tanto, ¿sí? O sea que esa profecía no es 100% ¿100% qué? que se cumple. Sí, claro que se Sí. cumple. ¿Por qué sabemos que se cumplió? Pues porque cuando vino Jesús... Porque vino Jesús. No, Pero ustedes entienden que este pero acto espera, se lee... es que la pregunta que le iba a hacer yo es que Isaías en ese momento el Espíritu Santo no estaba revelado. Y cómo él escribía tan claramente cuando lo describe en Isaías 53 que habla de ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que ellos hablaron por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero ellos no saben todo eso. Ellos saben que están hablando del Mesías, pero no lo tienen. Por ejemplo, usted se sube al Transmilenio, se baja, llega a la casa, ¡jue madre! El celular. Y usted inmediatamente comienza a hacer memoria de todo el día. Pero la última vez en la oficina no, yo lo tenía. Yo lo guardé. ¿Yo dónde lo guardé? Ay, yo lo guardé en el bolsillo. Mire cómo es la mente empieza a recordar absolutamente todo. Pero es porque ese evento es el que está causando la memoria, si no uno no recordaría esas nimiedades, uno ni siquiera, sí, yo que hice con el celular esta mañana, eso está registrado en mi mente, pero no lo traigo a la memoria. Entonces, digo, no, yo me lo metí en el bolsillo de atrás. O entonces yo cuando me subí al Transmilenio, ¡jue madre! En el Transmilenio un tipo se me acercó y sí se me pegó mucho. Claro, y yo sí sentí, tan tonto, no, el tipo me lo robó. Uno puede descubrir la verdad post eventum, o sea, ya ha ocurrido el suceso. Si no, ¿cuánta gente se le pega a uno en Transmilenio todos los días? Y uno no tiene ni siquiera memoria de eso, ni le importa, ni ese evento no pasa sin pena ni gloria. Pero como ya sucedió el evento importante, entonces ahora uno sabe, eso ocurrió por esto. Así es con las profecías. Si Jesús no hubiera venido, todas las profecías serían simplemente un libro de crónicas y de historias del pueblo de Israel. Porque nosotros, el siervo sufriente, no estamos claros si está hablando realmente del Mesías. Podría estar hablando de, como decía un profesor, de Jeremías. Podría estar hablando, le pregunta el eunuco etíope a Felipe, ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Nadie sabía. Cuando ya viene Jesús y le da cumplimiento a la palabra, no, eso es una maravilla. Ahora nosotros podemos ver, pero ahora sí, como tú dices, claritico. Oiga, bueno, hay cosas que no podemos ver claritas si Él no nos las explicara. Yo puse un ejemplo en el seminario, pero la serpiente en el desierto. Si Jesús no explica eso, déjeme decirle, yo jamás asociaría a Jesús con la serpiente en el desierto. A mí me costó trabajo también ese mismo proyecto, la serpiente, y siempre se ha hablado de Satanás, la serpiente, la toma. Pero Jesús dice, el que vea la serpiente, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo nos aclarará un poquillo más, pues claro, Pablo dice, mire, es que no ve que Jesús cargó en el madero la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que muera. Claro, serpiente es maldición. Claro. Entonces nosotros ya podemos tejer, pero a partir de la revelación de Jesús, si no, quedamos griegos. Entonces por eso esta palabra del Hijo es la clave para conocer todo el plan eterno de Dios que ya lo había silueteado. El Antiguo Testamento es una silueteada. ¿Sí? Lo había, mire, para que no se pierdan, él dice, para que no se pierdan, para que cuando llegue el Mesías lo puedan reconocer. Le voy a mostrar todas las señales, todas las características, todas las marcas, todas las garantías. Cuando uno va a comprar un Jean Levi's, pues
¿qué revisa? Las marcas para ver si es verdad. No, el botón, entonces un botón ahí, no, entonces no es original. Y entonces mira el botón por el otro lado y entonces le han puesto un numerito ahí pues, especial y el material y la cremallera. No, la cremallera es esta cremallera la hacen acá, eso no es de original. No, pero además tiene una marquilla y la marquilla tiene un código de barras con una banda ahí que atraviesa como los billetes, una cosa de seguridad. Ah, pero eso también ya lo han chiviado. Entonces miremos, le ponen muchas marcas, muchas señales para que uno sepa que el blue jean no es chimbo. Con Jesús están todas las marcas en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos verificar en el Hijo. Para eso es que sirve el Antiguo Testamento. Para verificar que el Hijo era el que traía la verdad. Pero estando ya el Hijo y teniendo la revelación del Hijo, pues ya nosotros la tenemos, lo que tú decías, es un privilegio. Muchos profetas, lo que acabamos de leer ahorita en Lucas capítulo 10, muchos profetas y reyes desearon ver estas cosas que ustedes están viendo y escuchando. ¿Qué? El cumplimiento de la palabra del Padre en el Hijo. Por eso Él es la palabra que se hizo ¿qué? Carne. Él está dando el cumplimiento a todas las cosas del Antiguo Testamento. Pero ojo, el cumplimiento de la palabra no es la verdad. El cumplimiento de la palabra solamente es la garantía de lo que Él diga es la verdad. ¿Entiendes la diferencia? No es igual la persona del Hijo a la palabra del Hijo. Todo el Antiguo Testamento está diciendo, mire, van a ser en Belén, va a venir de la tribu de Judá, pero eso no es la verdad, eso solamente son las marcas. Pero lo que Él va a hablar, la palabra del Hijo, eso es la verdad. Y esa palabra es la que trae vida. Esa palabra es la que en nosotros produce el nuevo nacimiento. Esa palabra es la que transforma. ¿A quién iremos nosotros si solamente tú entiende que esa palabra del Hijo, ¿dónde coloco aquí eso? Aquí en la revelación, la palabra del Hijo ¿se le puede añadir? Pregunto algo, eso significa, si logro entenderlo, ¿no? Me toca poner los antenitas de Belín para poder entender todo lo que usted... Eso significa que si yo leo el Antiguo Testamento, según lo que usted acaba de decir, que es que la palabra es la que me da vida, la del Hijo, mientras yo lea el Antiguo Testamento, ¿espiritualmente voy a estar muerto? Leamos... No lo que yo diga, leamos qué dice la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 63, y leamos también el versículo 68. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Miremos 2 Corintios 3, 7 al 9. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, respuesta, si yo leo el Antiguo Testamento, ¿voy a tener la vida? No. ¿Qué voy a tener? Muerte. Y condenación. Si leo el Evangelio, ¿qué voy a tener? Vida. Y eterna. Vida y justificación. Y justificación. Es una diferencia absoluta. Pero eso no se entiende, aunque está tan claro en la Biblia. Hay gente que está predicando el Antiguo Testamento como si fuera la verdad. Hay gente que está predicando el Antiguo Testamento como si fuera la vida. Hay gente que está predicando el Antiguo Testamento como si fuera la justificación. Pero el Antiguo Testamento solamente es las señales, los signos, las garantías que el que nos va a hablar ahora
nos va a hablar ¿qué? La verdad. La verdad y la vida. Las palabras espirituales, ¿quién las trajo? El Hijo. Entonces, en esta pedagogía se necesita que esta palabra sea la palabra de muerte y de condenación. Después no vamos a hablar ahorita de eso. Pero lo que el Hijo está hablando es capital. Y el Espíritu Santo no va a sobrepasar eso. Y el Espíritu Santo no le va a revelar a la iglesia una cosa diferente de esto. Imagínense si nosotros en la teología histórica invertimos el orden. O sea, que la iglesia es la que le enseña al Espíritu Santo qué es la verdad. Y entonces el Espíritu Santo, no, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo sabemos que lo que un predicador está diciendo es la verdad? Primero por la Escritura, por el Espíritu Santo, que es el que revela la palabra, según lo que hemos estudiado. Sí. Que ahora las palabras del Hijo las recuerda, que fueron las palabras del Padre. Muy bien, muy bien. No se puede salir de la palabra del Hijo. No se puede salir de la palabra del Hijo. Si él se sale de la palabra del Hijo, ya no es la verdad. De esta palabra no se... ¿Oscar quiere decir algo? Sí, quería decir en cuanto a eso que inclusive Jesús, o sea, cuando pues él dice que si él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero, ¿sí? Porque inclusive si Juan dio testimonio de la verdad, pero su testimonio, él no recibe ese testimonio porque el único testimonio que recibe es el que dio el Padre, ¿sí? El Padre. Entonces ahí está diciendo eso, como que si ustedes no conocen al Padre, pues no van a poder recibir eso. Y miremos en Juan capítulo 5 cómo termina diciendo esa porción, porque es muy, muy importante de acuerdo a lo que está hablando ahorita Carlos. Juan capítulo 5, versículo 45 hasta el 47. Pastor, una pregunta. Sí, señor. Digamos que pues uno sabe que de los ministerios, de los 5 ministerios, el de la profecía es uno, ¿cierto? Sí. Y la palabra profética más segura es la palabra. Sí. Pero, por ejemplo, esos pastores que dicen, Dios me muestra o me revela que una mujer que tiene algo, entonces eso es carreta. No. Entonces tenemos que entender, nosotros estamos hablando en cuanto a la verdad, en cuanto a la revelación del Padre. Ahora, dentro de los dones espirituales, cuando yo hablo de la palabra profecía, tengo que establecer que la palabra profecía está hablando en diferentes niveles o hablando de diferentes cosas con la misma palabra. Por ejemplo, la palabra de Moisés es profecía, aunque está hablando la ley. ¿Pero por qué está hablando de profecía? Porque él está hablando del que va a venir. Él dijo, profeta levantará Dios en medio de ustedes, a él oigan. La palabra de los profetas obviamente es profecía, pero fíjense cómo era la palabra de los profetas. La palabra de los profetas tiene 3 tiempos. Bueno, inclusive puede tener 4 tiempos la palabra de los profetas. Porque, por ejemplo, el profeta Isaías estaba hablando de una situación, del rey de Tiro, y él empieza a hablar del rey de Tiro, y dice el rey de Tiro, y el rey de Tiro, sí. Pero resulta que en esa profecía que él está dando, él resulta hablando de un evento anterior, inclusive a la fundación del mundo. Él está hablando de la caída de Satanás. Nosotros no sabríamos eso si no tuviéramos la revelación del Apocalipsis y la revelación de Jesús. Si no, no sabríamos que Isaías está hablando de Satanás ahí. ¿Cómo caíste, oh lucero de la mañana? Pues muy bien. Pero Isaías está hablando también de un tiempo pasado, que no sabemos si lo vivió en ese momento, acerca del rey de Tiro. Y también está hablando de un momento presente que le está pasando. Y también está hablando de un evento que va a ocurrir dentro de 2 meses. Y también está hablando de un evento que va a ocurrir, por poner un ejemplo, yo sé que no es Isaías, pero 70 años. Pero también está hablando de un evento que va a ocurrir en un tiempo que él no sabe, que es la venida del Mesías. ¿Cuántos tiempos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos. Todo esto es profecía. Es verdad, él está hablando del rey de Tiro. ¿Está hablando de Jesús? No, no está hablando de Jesús.
Está hablando del rey de Tiro. Pero cuando está hablando del rey de Tiro, él está hablando de la caída de Satanás. Está hablando de Jesús. No está hablando de Jesús, pero tiene que ver con Jesús, porque Jesús va a ser el que va a deshacer las obras del diablo. Y este asunto no se entendería si no se entendiera cuál es la obra de Satanás también. Pero también Isaías está hablando del tiempo presente y está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel, que se apartaron de sus caminos y pero eso que está hablando Isaías también va a hablar de la iglesia. Por eso yo le puedo hablar a la iglesia con las palabras de Isaías hoy en día. Pero también Isaías está hablando que dentro de 2 meses ellos serán llevados en la cautividad a Babilonia. Pero en la cautividad de Babilonia también nosotros podamos pensar en el momento que está actual la iglesia. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis me dice que la gran ramera, Babilonia, que se sienta a fornicar con los reyes de la tierra y con los mercaderes, y dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus obras. Juan está haciendo referencia a esta situación del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Eso no lo sabe el profeta Isaías no sabe que está hablando tantas cosas. Pero además está hablando de que en los 70 años ellos van a regresar de la cautividad. ¿Sí? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Pero eso está hablando también de la salida de la iglesia de la cautividad de Satanás. Pero también está hablando de la venida del Mesías. Va a venir el que nos va a liberar. Entonces, si yo no entiendo que la profecía se mueve en todas estas dimensiones, pues no. Por ejemplo, hay una gente que dice, no, eso es mentira. Lo que está hablando del Mesías es una relectura, una acomodación. Ellos acomodaron la palabra del Antiguo Testamento para ajustársela a Jesús. Se la inventaron a Jesús, se la acomodaron. ¿Sí? Vamos a decir, ¿dónde naciste tú? En Bogotá, no. Vamos a decir que él no nació en Bogotá. Vamos a decir que él es el Mesías y que nació en Belén. Eso dicen los teólogos. Que los discípulos acomodaron. Pero ¿saben qué? Acomodar toda la palabra es demasiado difícil. Los discípulos en lo que están narrando, muchas veces ni siquiera se dan cuenta que ellos están narrando los sucesos ya prefijados en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora es que nos damos cuenta con el estudio, pero ellos en ese momento no se están dando cuenta. Ellos en algunos se dan cuenta y dicen, como dijo el profeta, pero en otros ni siquiera saben que están hablando de las profecías. Entonces, bueno, pero además de esa profecía de los profetas, hay una profecía que significa hablar la palabra de Dios. Cuando dice en 1 Corintios capítulo 14, creo que dice que el que profetiza, hágalo para exhortación, para edificación, para consolación, está hablando de la predicación. Cuando yo predico la palabra, y esa predicación de la palabra es por medio del Espíritu Santo, en el cual yo estoy edificando a la iglesia. Eso es otro tipo de profecía. Pero hay otro tipo de profecía, la que dan los hombres de Dios para guiar a la iglesia. Eso es uno de los ministerios, el ministerio de profeta. Entonces el profeta dice, la iglesia se está desviando porque no estamos haciendo lo que toca hacer. Oiga, mire que hagamos esto y que hagamos esto. Él está hablando con un ministerio de profeta. Pero además la profecía está hablando de los que dan una palabra por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el varón de quien es este cinturón va a ser llevado preso a Jerusalén. Eso es un evento, no está hablando de Jesús, ¿qué dice Alejandro? Que ahí en ese punto, el problema es que la iglesia se ha vuelto demasiado mística. Entonces le empiezan a decir, y vosotros, y hijitos, y le empieza a manipular. Uno con lenguaje bíblico, ¿no? O sea, hablan en Reina Valera, los profetas hablan en Reina Valera. Reina Valera 60, sí. O sea, empezando por ahí. Y segundo, empiezan a manipular en las emociones de la gente, en las situaciones, en las circunstancias que cada quien vive. ¿Quién no vive problemas o quién no vive una circunstancia difícil? Y si desde ahí podemos pretender que eso es una profecía, entonces pues a todos nos cae, ¿sí me entiende? Entonces eso es manipulación. Claro. La cuestión es que uno tiene que también ser avisado y entender desde qué perspectiva están hablando y también ser coherente con si eso es lo que dice la escritura o la palabra o no. Porque si uno no está aferrado, es más, ni siquiera la escritura, creo que la palabra de Jesús. Cuando uno ya está comparando todo con lo que dijo Jesús, esto hubiera hecho Jesús, esto hubiera dicho Jesús, esto hizo Jesús,
yo creo que ahí ya uno tiene peso, ya tiene un lugar de donde cogerse, un sitio firme de donde establecerse, pero de resto... Sí, por ejemplo, si viene un profeta y dice, mire, el varón de quien es este cinturón va a ser llevado preso, pues uno pensaría, pero ¿qué es esa vaina? ¿Eso será el Espíritu Santo o no? No está hablando de Jesús, no está hablando de una exhortación a la iglesia, no está hablando de una palabra de dirección, sino que el profeta está dando un evento que va a suceder. Bueno, ¿para qué da el Espíritu Santo ese tipo de profecías? Para que la persona ore, ¿sí? Para que Pablo, cuando le suceda, lo meten preso, y entonces Pablo dice, no, pero tan de malas, esto fue un accidente. No, Pablo sabe, no. Dios dijo que me iban a meter preso, de modo que ¿quién tiene el control? Dios. Entonces ya no tengo temor, porque sé que estoy en el propósito de Dios. O sea, Dios sabía que esto iba a ocurrir. Entonces tengo que fortalecerme, tengo que orar, Señor, que yo no caiga en medio de esta prueba. Tú tienes el control, ¿sí? Creo que para eso es que más que todo sirve ese tipo de profecía. O para que nosotros oremos. Oiga, mire, el Señor puso en mi corazón que cuidado, que no se vaya. Bueno, sí, voy a orar. Sí, oiga, no se vaya en la moto tan rápido, lejos, se puede accidentar. Ah, sí, voy a hacer caso, voy a orar, voy a estar más despacio. Ese tipo de profecía también se da. Lo que pasa es que, claro, hay una prostitución de esto que ahora el profeta le da por decir que ya el Señor me está diciendo aquí y empieza, pero ya uno puede identificar, con base en esto, ya uno puede identificar cuando la cosa es una manipulación realmente espiritual. Entonces, pues que nosotros seamos sabios. Pero lo más importante es entender eso. La verdadera profecía, la palabra profética más seguro, en la cual estamos haciendo, si hacemos caso, es esa palabra que da el Hijo. Y esa es la palabra que nos interesa a nosotros. Este es el profeta que nos interesa a nosotros. Esta es la palabra de Dios que nosotros necesitamos conocer. Esta es la revelación que nosotros tenemos que tener. Esta es la que nosotros tenemos que hacer caso. Porque esta palabra es la que nos da la vida. Si nosotros tenemos un acercamiento a las Escrituras de esa manera, ya las Escrituras tienen un sentido completamente diferente. Esto es como entender el uso de la aplicación, ¿sí? Yo descargo, por ejemplo, Google Maps en mi celular, pues ya, bueno, tengo Google Maps. Bueno, viejo, en primer lugar tienen que aprender a usarlo, porque si no, entonces dele clic y entonces abra la aplicación en primer lugar. Si no la abre, no tiene nada que hacer. Bueno, ya la abrí, ¿y ahora qué? Bueno, ahora coloque primero la ubicación suya, ya ella lo encuentra, y coloque para dónde va. Coloque la dirección de donde va. Si usted no coloca la dirección a donde va, no hay nada que hacer. Entonces usted coloca la aplicación y le muestra 3 rutas. Ay, pero aquí aparecen 3 rutas, ¿qué hago? Mire, la ruta que está resaltada, esa es la que le indica que es la más precisa, pero le indica otras 2 alternativas y le está mostrando además que en una se demora 15 minutos, 20 minutos y 25 minutos, pero en la que se demora 25 minutos hay menos congestión, entonces usted decida por cuál va a coger. Eso es aprender a usar la aplicación. Si no aprende a usar la aplicación, pues se friega, ¿sí? Las mamás les cuesta tanto trabajo. Ay, pero a ver, colóqueme el Waze, colóqueme, mamá, pero ya, aprenda, ¿sí? Que tiene que colocar la dirección. Si no la coloca, no le resulta. Entonces, así de sencillo. Esto es el manejo de la aplicación. Sin esta clave, las Escrituras para nosotros se convierten en una cuestión mística, en una cuestión errada. Podemos llegar a un lugar donde no. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo la exégesis, y esto está hablando de todo, la exégesis, la hermenéutica y la homilética de la palabra. Entonces, con base a esto, si yo preguntara, ¿de qué está hablando la Escritura? Y estoy hablando ahora de todo, de toda la Biblia, ¿de qué está hablando? ¿Quién me respondería? ¿Quién se anima a responderme? ¿Quién levanta la mano? Vanessa, ¿de qué está hablando la Escritura? De Jesús. ¿Segura, Vanessa, toda la Escritura? Sí. Dice que de Jesús. ¿Toda la Escritura está hablando de Jesús? ¿Segura? ¿Dónde dice eso?
Las escrituras eran las que nos hablaban del que iba a venir. Jesús es el Evangelio, o sea, las escrituras confirmadas. Sí. Y los profetas son los testigos de que vino Jesús. Los discípulos. Miremos Lucas capítulo 24. A mí una persona me dijo, no, toda la Biblia no habla de Jesús. No, usted está equivocado, no, toda la Biblia. Y entonces yo le mostré este versículo, Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es exégesis. Que sea abierto el entendimiento para comprender las escrituras. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pregunta, ¿esto se lo inventó Jesús o ya los judíos sabían eso? Miremos Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, hasta ahí. Entonces, fíjense, le dice Natanael, le dice al hermano, le dice: oiga, hemos hallado a aquel de quien hablaba ¿quién? Moisés y los profetas. Los judíos sabían eso. Mire conmigo en Mateo capítulo 2, Mateo 2, 3 al 5. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían que de qué hablaban las escrituras, de qué hablaba, del Mesías que iba a venir. Oiga, pero ellos estaban haciendo una mala lectura del Antiguo Testamento. ¿Ellos acaso no sabían que el profeta estaba hablando era de la situación política de Israel o de Judá en ese tiempo? Ellos no sabían que cuando dice que, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre todas, de ti saldrá el guiador que apacentará. Ellos no sabían que el profeta estaba hablando de su momento o que estaba hablando del pasado. Ellos saben eso, pero ellos entienden que aunque el profeta está hablando de su momento y del pasado, el profeta también está hablando de ¿cuándo? Del Mesías que va a venir. Todos ellos lo saben. ¿Qué es lo que está escrito en el profeta? ¿Qué es lo que dicen las profecías? ¿De qué hablan las profecías? Fíjese que eso no es una relectura del Antiguo Testamento. Por eso nosotros no podemos hablar. En estos días en un chat de Facebook alguien decía que cómo entendió Jesús las Escrituras o qué interpretación le dio Jesús a las Escrituras. Pues absurdo. Jesús no está entendiendo las Escrituras de una manera ni está interpretando de una manera. Jesús simplemente está revelando la verdadera intención. ¿Sí? Yo no le puedo preguntar a Jesús: Jesús, ¿usted qué opina de lo que dice Isaías? No, Jesús no está opinando, Jesús está declarando la verdad. Nosotros podríamos opinar, pero Jesús no está opinando, Jesús está declarando la verdad. Y toda la gente sabía: cuando venga el Mesías, Él nos va a mostrar la verdad. Él es el que nos va a revelar todas las cosas. Y los discípulos, como decía Vanessa, solamente están dando testimonio de lo que Él dijo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Él. ¿Él habló de quién? De Él. Yo soy. Y en esa revelación de Él, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Y los discípulos dijeron que Él es. Y la iglesia dice: Él es. Y el Espíritu Santo dice: Él es. Y el Padre dijo: Él es. Todos dan testimonio de quién, del Hijo.
Y esta es la clave para poder nosotros estudiar correctamente las Escrituras. Si no, nos perdemos. Si no, resultamos hablando de cualquier tontería. Si no resultamos, o sea que estamos haciendo una correcta ¿qué? Estamos haciendo, si nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, terminaremos haciendo una incorrecta hermenéutica. Porque resultaremos hablando de otra cosa. Y ese es el problema de la predicación hoy en día. Voy a hablar de la lengua, voy a hablar de los chismosos. Necesito unos versículos, ¿en dónde? No, en Proverbios. Y también en Santiago, que la lengua es un muro de maldad. Y Jesús, que dijo que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, puedo ahí con 4, 5, 6, 10 versículos hacer la predicación que yo quiera. Pero no voy a hablar de qué, vamos a hablar de las flores. Voy a montar una floristería, le voy a colocar Flores Jehová Nishi. Y entonces vamos a buscar unos versículos que hablen de las flores. ¿Hay versículos que hablen de las flores? Muchísimos. Mirad los lirios del campo, ni tejen ni hilan. Y otros versículos que tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los campos, y otras. Mirad las flores que se visten en un día y el día siguiente perecen. Hay muchísimos salmos y cosas de las flores. ¿Pero la Biblia está hablando de las flores? No, sí habla de las flores, pero no habla de las flores. Todo lo que habla es para poder hablar de quién. De Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los campos. Cuando usted le hablan de Jesús y usted se le habla en el entendimiento, ¿usted entendió eso que está hablando hoy, nos está hablando a nosotros tan claro? No, porque yo había estudiado la teología sistemática y en la teología sistemática no se enseña esto. Si hubiera estudiado la teología histórica... Por eso, pero entonces, ¿cómo no se le chocaron los cables? Sí. Si yo hubiera estudiado la teología histórica estaría todavía peor. Pero, una vez escuché un seminario, el seminario se llamaba Seminario de Berea, y en ese seminario enseñaron esto, y yo dije, pero ¿cómo he sido tan bruto? Si Jesús lo dijo, si el Nuevo Testamento lo dice, si los apóstoles lo dijeron, si el Antiguo Testamento lo habla, ¿por qué no entendí eso? ¿Pero por qué? Porque yo estaba sumido bajo un tipo de enseñanza en que, imagínense, todo el tiempo si decían la tierra es plana, hoy en día hay unos brutos que están diciendo todavía que la tierra es plana. Y lo publican por Facebook y lo están mandando viral y la gente lo está creyendo. Pero en un tiempo todo el mundo pensaba, la tierra es plana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba el conocimiento. Entonces nosotros, digamos, ¿qué era el problema? Que nosotros aprendimos a dejar la palabra de Jesús a un lado y poner por encima de las palabras de Jesús, la palabra de los hombres. Yo le estaba diciendo que yo le dije a esta persona que leyera Lucas 24, 44, 45, ¿sí? Donde dice que toda la escritura está hablando de él. Y entonces yo le dije a la persona, léalo. Yo siempre le digo a la persona, léalo. Entonces la persona lo leyó. Le dije, ¿de quién está hablando la escritura? Dijo, no está hablando de Jesús. Le dije, vuélvalo a leer. Lo volvió a leer. ¿De quién está hablando toda la escritura? Dijo, sí, yo sé lo que dice ahí, pero no, toda la escritura no está hablando de Jesús. La escritura también habla de los hijos, de las parejas, de las flores, del dinero. Sí, yo sé. Ella no está mintiendo. Yo sé que habla del dinero, pero ¿para qué habla del dinero? Son ejemplos para hablar de Jesús. ¿Para qué habla de los hijos? Son ejemplos para hablar de Jesús. ¿Para qué habla del matrimonio? Son ejemplos para hablar de la relación de Cristo y de la iglesia. Pero realmente está hablando de Jesús. Ese es el asunto capital. Y la persona me porfió y me dijo, no. Y yo digo, pero usted está desmintiendo a Jesús. A nosotros nos enseñaron a desmentir a Jesús. Entonces decimos, no, yo sé que Jesús lo dice, pero no es así. Porque yo creo, a mí me parece, y ahí estamos perdidos. Si nosotros entendemos esto es un asunto principal en la predicación. Siempre, si nosotros partimos de acá, estamos muy seguros de que estamos haciendo una exégesis, una hermenéutica y una homilética correctas. Porque estamos haciendo la exégesis, la hermenéutica y la homilética que hizo Jesús. Jesús dijo, toda la escritura está hablando de mí. Y esto está hablando de mí, y esto está hablando de mí, y esto está hablando de mí, y ustedes hablarán de mí. ¿Ustedes serán qué? Mis testigos.
el Espíritu Santo dará testimonio de mí, el Padre ha dado testimonio de mí, las obras que yo hago dan testimonio de mí, las palabras que yo les he hablado dan testimonio de mí. Entonces eso no nos va a dejar perder jamás en la predicación, jamás. Puede ser que la gente se nos aburra. No, no se van a aburrir. Porque las palabras son espíritu y son vida. Siempre va a ser una palabra viva. Pero si nosotros hablamos de, pues yo sé, cosas buenas, importantes, pero no son la predicación del Evangelio. Yo puedo hablar con el Quijote, por ejemplo, yo puedo hablar de 3 ejemplos para manejar bien una empresa, o con el Quijote puedo decir 5 formas de administrar bien un país, o con el Quijote puedo hablar cómo hacer amigos, o con el Quijote puedo hablar cómo tratar bien a la esposa, porque el Quijote es un libro, lo puedo hacer con 100 años de soledad, lo puedo hacer con las fábulas de Esopo, pero con el Quijote, con las fábulas de Esopo y con 100 años de soledad, yo no puedo hablar acerca del Hijo ni de la palabra de vida. Solamente lo puedo hacer con las palabras de Jesús. Esa es la diferencia entre la predicación. Entonces nosotros veremos qué hacemos. Yo a veces tengo alguna condescendencia y en medio de la predicación doy unos palazos por los lados, porque cumplo la función pastoral sobre la iglesia, ¿sí? Entonces yo digo, mire, que la Biblia dice que los tiempos, ojo papás con los hijos, cuidado, no deje que sus hijos hagan nada, porque se van a desviar, no sé qué, pero continúo hablando de Jesús, no me quedo ahí hablando de los hijos. Entonces pego unos palazos, mire, está hablando de Cristo y de la iglesia, pero que el esposo ame a su mujer y que la mujer respete a su marido, oiga, pilas, porque el enemigo se le va a meter por ahí y lo va a estorbar, pero sigo hablando de Jesús y de la iglesia. Sí, pego palazos pastoralmente, por los lados, pero realmente mantengo la predicación acerca de Jesús, porque eso es lo que va a traer la vida. A veces no sé si está bien hacerlo, pero bueno, ese es mi estilo, usted desarrollará su propio estilo. Lo importante era entender esto que estamos viendo hoy. Con ese conocimiento ya yo puedo hacer una correcta aproximación a las Escrituras. Ya sé cómo me tengo que acercar, ya sé qué manera tengo que verlo, ya sé cómo tengo que escudriñar. Ahora tengo que empezar a desarrollar toda esa labor. Para la próxima semana, y vamos a estudiar, ahora sí la lección que íbamos a estudiar. Por favor, en la casa, lea, escudriñe y aprenda a mirar. Trate de mirar desde esta perspectiva, esa porción. Y mirando esa porción, pues ya la vamos a estudiar todos aquí. Estamos en Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 7. Y por favor, averigüen todo lo que puedan sobre la palabra infierno, para poder hacer una buena exégesis de esa porción. O sea, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de infierno? Yo sé que cuando usted habla de infierno, inmediatamente se imagina esto, ¿no? No sé cómo hacer las patas del macho cabrío, y cola con punta, y fuego. ¿Será que está hablando de eso? Entonces nos tocaría hacer una correcta exégesis. Esta es la idea de infierno que surgió de una parte. ¿De dónde surgió esto? Que no tiene que ver con lo que Jesús está hablando, ¿sí? El diablo con patas de cabra, de macho cabrío, ¿de dónde salió? Pero no nos interesa a nosotros eso. O sea, esto no es lo que nos interesa. Nos interesa es más bien aproximarnos a esta palabra que está usando Jesús. ¿Es la palabra infierno? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra que está usando? ¿De dónde es esa palabra? ¿A qué hace referencia esa palabra? Entonces, eso es lo que nos interesa. Esto es una mala exégesis de esa palabra. No está hablando de un personaje rojo con patas de cabra, con tridente y en medio de las llamas de fuego. No está hablando de eso. Esto es una idea
mucho posterior de lo que pensarán los hombres que es el infierno. Esta idea se desarrolla más en la Edad Media a partir de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero realmente esto no es lo que está hablando Jesús. Entonces, nos vemos la próxima semana, no la próxima semana, dentro de dos lunes, y espero que ustedes aporten muchísimo a nuestro estudio de Lucas 12, 4 al 7, sobre todo con la palabra infierno, que nos volvamos unos expertos en la palabra infierno. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Jesús. Estamos reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que vienen de ti, y gracias porque podemos entender que realmente el centro de todo es tu Hijo Jesucristo, que todo fue hecho por medio de Él y para Él, que Él es el alfa y la omega, y que todas las escrituras, Señor, están dando testimonio de Él, que el Espíritu Santo da testimonio de Él y que la iglesia tiene que dar testimonio de Él. Entonces ayúdanos para hacer siempre una predicación correcta. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén.